Bienvenidos otra vez, tercera conexión. Estamos hablando de la comunicación descendiente y vamos hablando de las otras tipos de comunicación como tal y estamos hablando de la ascendiente. Sí, es relativamente sencillo pensar que un patrón le hable a un trabajador, pero a veces es más complicado de pensar que un trabajador le diga cosas a un patrón. ¿Por qué? Porque pues, estamos acostumbrados, o a muchas empresas están acostumbradas a que el patrón tiene absoluta razón. Y en otras empresas con más libertad sí puede haber una retroalimentación alrededor. Pero cuando va de abajo hacia arriba, es decir, que el trabajador le habla a un gerente, tiene que ver por otros métodos y otras maneras. Usualmente en alguna reunión informal, o si no, en unas encuestas o cuestionarios, o cuando hacen buzones de preguntas, o cuando existe una dominación de niveles jerárquicos, cuando ya empiezas a empoderar a hacerles poder a los niveles de mediano poder, cuando existe el representante de la comunidad, es decir, el líder sindical que nadie nombró, de decir, hey, voy a hablar por todos cuando siento que esta situación no es justa o no está tal, o en un empoderamiento o en un programa de empoderamiento hacia los trabajadores. Que ojo, si hablamos de formas de comunicarse de un patrón a un trabajador, creo que hablamos de más formas de comunicarse de un trabajador a un patrón. Porque corres el riesgo de enemistarte de arriba, ¿no? Y entonces hay circunstancias políticas o hay formas o maneras de comunicar que permiten expresar cosas buenas y cosas malas, pero de una manera en que otra persona lo acepte. ¿Y cómo le podemos hacer para comunicar eso? Hay un término asterisco que sí quiero que compartan aquí, que se llama asertividad. Muy bien. Aquí, aunque su instinto diga que va con C, va con S, asertividad. ¿Sí? Pareciera como contraintuitivo porque uno pensaría que asertividad con C, va con S, chicos. Y la asertividad, o ser asertivo, tiene que ver con comunicar de cierta manera, con cierta franqueza, de tal suerte que las otras personas acepten tu manera de dialogar o de comunicar. ¿Sí? Por ejemplo, si vas por la vida diciendo que una persona es tonta o es tonto o algo, si vas por la vida diciendo eso, es altamente probable que te consideren una persona ofensiva. Y hay muchas personas que confunden la honestidad con perdón, sí, que confunden la honestidad con ser ofensivo. Hay una diferencia bien importante. Sí, es que muchas personas se promulgan honestas. Yo soy honesto, yo soy honesta, pero no se dan cuenta que están siendo groseros. ¿Sí? Entonces, hay formas de ser honestos diciendo palabras más adecuadas y no ser groseros. Y eso tiene que ver con la asertividad. El asertivo o la persona asertiva es una persona que puede expresar todo lo que piensa y que lo toma desde el respeto. Muy bien. Entonces va por ahí. Entonces, ya que hablamos de eso, pues al patrón se le tiene que hablar, o normalmente se le tiene que hablar, con grado de respeto, ¿sí? Buscando el respeto, ¿sí? Tanto lo que te gusta como lo que no te gusta, créanme. Es rara la empresa que no va a aceptar una crítica cuando la crítica está enunciada de una manera propositiva, ¿sí? Entonces, cuando lo entienden así, es una maravilla, porque puedes expresar todo. Y es algo que les puedo hablar de ir fortaleciendo la comunicación ascendente. Y ojo, hay varios profesionistas que aún carecen de esa habilidad.
que creo que necesitamos ir fortaleciendo día con día. Muy bien, otra comunicación que vamos a ir dando es la comunicación cruzada. Si estamos hablando de que estas tres primeras tienen que ver con organigrama, la primera iba de arriba hacia abajo, es decir, de patrón a trabajador. La segunda iba de trabajador a patrón. Esta cruzada, ¿qué se imaginan que tenga que ver? Si va así, así o así. ¿Qué se imaginan que sea? Como que con todos los que nos rodean, no sé. Parecido. Es de patrón de un área a empleado de otra área. De empleado de un área a patrón de otra área. Originalmente, por estructura organizacional, no debería haber mucha comunicación formal de ese tipo. Porque en teoría tú tienes un patrón definido o una persona que tu empleador definido o una persona que es tu gerente o que es tu jefe directo, para que lo entendamos así. Pero que si existe comunicación diagonal, es que o existe en ese momento una iniciativa en donde involucran a todos los miembros de la organización o existe alguna falla en el sistema que se están saltando los puestos. Entonces, tratemos de evitar en la medida de lo posible la comunicación cruzada, a menos que sea por alguna dinámica o que sea estrictamente necesaria. ¿Sí? Diría, sí, Héctor, perfecto, me encanta, entraste justo a tiempo. Perdón. Pero es que, Sí. o sea, al no ver una comunicación cruzada, o sea, no sería como que muy legible las órdenes que se llevan en la organización o en la empresa. O tan Totalmente, sí. solo no serían como tales jefes, sino podría haber subgerentes o incluso, no sé, encargados de departamentos. No sean como tal cabecillas generales. Te la pongo de esa manera. Y justo te iba a entrar contigo con el ejemplo, dio la casualidad. Imagínate que tú estás en el área de ventas, ¿sí? Y tú estás, por ejemplo, como operativo de ventas, y de repente llega el gerente de logística. Tú no tienes como jefe el gerente de logística, tu jefe es el gerente de ventas. Llega el gerente de logística a regañarte. Te llega a pedir cosas, te llega a pedir trabajo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Si te das cuenta ahí, lo que está pasando es que no está teniendo comunicación con el gerente de ventas para que el gerente de ventas tenga comunicación contigo. En teoría, se lo está saltando. ¿Sí? Por cualquier situación te está saltando y es en donde empiezan a haber mismatch en las organizaciones, como excelentemente lo estás comentando. Puede llegar a haber broncas, ¿sí? De saltarse algún puesto de trabajo. ¿Sí? O incluso yo podría decir que existe, si existe mucha comunicación cruzada, es una empresa que está entrando en hacerse politizada o polarizada, para que no pongamos la palabra política como una connotación negativa. Una empresa polarizada, en donde luego se van haciendo como en los Avengers bandos, ¿no? Estos contra estos otros, etc. ¿Y se acuerdan de un principio de organización que hay que empezar a reducir la medida posible? Lo dijimos Sí. en semana 1. Sí. ¿Sí? Entonces es reducir los grupos informales dentro de los formales. Es algo natural de organizaciones. Cuando se polarizan, se están creando grupos informales dentro de los formales. Igual depende, como usted dice, mucho de la comunicación. Si con el tiempo tu forma de comunicarte o expresarte no cambie, pues no es como que vayas a aspirar a algo más adelante, porque también tiene que ver demasiado con eso. O sea, si tú no sabes narrar ciertos hechos o ciertos argumentos y lo dices con, no sé, X o Y palabras de que nada, es que está pendejo o cosas así, no es demasiado creíble
que pues tanto estés en ese puesto o que vayas a aspirar a algo más grande. Hablamos y justamente del tacto para poder hablar ciertas cosas, ¿no? Y también hablamos del lenguaje. Por eso también hablaba de que entre más arriba estés en el puesto, más debes de cuidar tu lenguaje y saber a quiénes te diriges y de qué manera lo puedes hacer o abordar. Porque por un lado, por ejemplo, cuando ya tienes personal a tu cargo, por un lado tienes que ser lo suficientemente fuerte para que algunos que están acostumbrados a la fortaleza te tomen en cuenta, pero al mismo tiempo flexible para que algunos que están acostumbrados a la flexibilidad también te tomen en cuenta. Es todo un arte, ¿eh? Creo que lo van a ir trabajando también en siguientes bloques cuando hablemos de, o cuando conozcan lo que es las habilidades gerenciales, que está en séptimo, octavo bloque. Pero es todo un arte de poder dirigir un grupo de personas, llevar liderazgo, porque tiene mucho que ver con el grado empático que tengas y con lo que puedes sacar del grupo que tienes. Entonces, sí, efectivamente el lenguaje es algo que tienes que cuidar. Si el lenguaje te lo malinterpretan, pues el mensaje llega de manera equivocada y a lo mejor una orden o una indicación no se cumple o no se quiere cumplir por alguna falta comunicativa. Sí, entonces va por ahí, ¿ok? Y como les decía, las últimas tres tienen que ver con los modos. La comunicación escrita es la manera de poder hacer que llegue la comunicación más rápido y con menos sesgos a otra persona. La comunicación escrita, comunicación escrita normalmente pues está impresa y pues ya no está como quien me dijo, me dijeron, como, ¿se acuerdan cuando hicimos esta cadenita de personas y que luego iban dando el mensaje de manera diferente? Que sería Pues todo un caos. que salió todo un caos, ahí con esa la disminuyes un poquito, ¿no? Disminuyes el caos. Por otro lado, si algo caracteriza a algunos miembros de las organizaciones, es de no leer las indicaciones. Entonces tienes que cuidar o tienes que aseverar que las personas lean esa indicación. Entonces tienes que buscar un medio fácil para que las personas no puedan decir que no lo vieron. Es decir, mandas un correo electrónico a una cuenta que el usuario ni ve, entonces ahí pues podemos hablar de que no le va a llegar la comunicación. Y uno va viendo o va analizando, dependiendo del tipo de emergencia que sea, la manera de comunicación escrita que va a elegir. Por ejemplo, en relaciones públicas la fortuna me llegó a conocer la disciplina un poquito. En relaciones públicas están los comunicados escritos cuando tienes un problema bien cañón. Es decir, cuando no puedes decirlo, porque sabes que si lo haces a una conferencia de prensa o lo quieres hacer como en una entrevista, sabes que te vas a patinar porque está bien cañón, mejor lanzas un comunicado escrito. ¿Sí? También lo lanzas cuando quieres que algo tenga un grado de formalidad alto, pero si tiene un grado de urgencia alto, al mismo tiempo se recomienda que si lo mandaste en un archivo o en algo, te asegures por WhatsApp que la otra persona lo voltee a ver. Es decir, oye, por ejemplo, le mandas ese archivo, incluso en ventas, tú puedes decirle, oye, que te mandé un archivo ayer o te mandé un archivo hace un rato, ¿ya lo viste? ¿Qué te pareció? ¿Sí? Le das suerte de presionar a la otra persona a que lea, porque de otra manera hay personas que no leen y entonces hay que asegurarte que la comunicación la lea. ¿Sí? O hacen una junta y ahí te entregan una circular y la lees Firmas. y la firmas en ese momento. Exacto. Si no leíste, firmaste. Perfecto, Eli. Exactamente. Exactamente. La desventaja es que es algo que no tiene mucha retroalimentación. No existe mucho de saber qué opina la otra parte. Entonces hay menos comunicación desde el estricto lado de la palabra. Pero cuando quieres decir algo incómodo y es empresarial, es más fácil por escrito. Ajá, pero el amparo es una herramienta legal.
es una herramienta legal. ¿Sí? El amparo como tal es una herramienta legal que te sirve como para, al final de camino, para la ley es mucho más fácil la comunicación escrita. Ustedes se van a dar cuenta que en los juzgados y todos los contratos y todo eso, a las que van a vigilar más son aquellas que son por escrito y firmadas, porque es una manera de comunicar. Es una manera de comunicar la legalidad como tal en México. Que existan comprobantes verbales, por supuesto que sí, pero es mucho más difícil por ley poder saber si no fue adulterada, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente van a encontrar en aspectos legales que la comunicación escrita es la más usada. Muy bien. Por otro lado están las telecomunicaciones que se acompañan, que son justamente ahorita, justamente tienen esta clase gracias a una telecomunicación, porque esa es reeducación a distancia. De otra manera, imagínense, si no hubiera existido internet y hubieran dicho en ISEP, se hubiera perdido la clase, se hubiera perdido el día. O sea, gracias a la telecomunicación podemos tener clases aún en estas circunstancias. Entonces, hablamos de que de alguna manera nos ha servido, que tendremos nuestros pros y contras, ¿no? ¿Sí, Héctor? Le iba a preguntar, de hecho, de que si la escuela no sufrió daños. No, todo excelente. Lo único por lo cual hoy también hicimos virtual es que para poder ofrecer la clase física, tenemos que ya tener ya totalmente avalado por gobierno la parte de esto, y es un escrito. Ya el gobierno que hizo la inspección, parece que todo bien, pero falta el escrito, o falta el comprobante por ahí, y por eso también se decidió que hoy. Caso contrario, hubiéramos tenido clase física. Nada más falta el comprobantito por ahí. Muy bien. Y es un aspecto legal, justamente, de que habla de la comunicación escrita. ¿Sí? Bueno, entonces, y justamente la telecomunicación, yo lo utilizo demasiado para los trabajos y creo que ustedes también, porque de alguna manera nos apertura y nos acerca con otras personas a distancia y no necesita estar físicamente con la persona. ¿Sí? Entonces, va por ahí, pero también a su vez tiene sus contras, que si no se utiliza bien puede generar faltas de comunicación o puede generar fallas en la comunicación. Y por último, aparte de la verbal, esta vez lo omití, la otra que es una consecuencia negativa. Los chismes de pasillo, los rumores, es una comunicación cuando no existe una comunicación oficial. Si llegaste a una empresa, a los chismes de pasillo, es porque no se han aclarado ciertos puntos de manera legal o de manera formal. Es decir, que dicen, oye, me enteré que el jefe se fue con tal y hicieron tal cosa. Eso es un rumor. ¿Sí? Oye, me enteré que el jefe o que el patrón va a despedir la mitad del personal para que estés buzo y que no sé qué. Es otro rumor. ¿Sí? O por otro lado, me enteré que este anda con tal o este anda con tal. Ese es otro rumor. ¿Sí? Entonces, los rumores llegan cuando no hay una comunicación que permita a todas las personas enterarse por alguna situación delicada o por alguna situación especial o porque la empresa no tenga la capacidad. Cualquiera de esas situaciones. ¿Sí? Definitivamente los rumores podrían ser un cáncer en las organizaciones. ¿Sí? Podrían ser peligrosos. Cuando los rumores son más que las comunicaciones oficiales, es altamente peligroso. Ojo, no estoy diciendo que sea cuando existe una empresa con chismes, ya denla por muerta la empresa, no. Incluso hay empresas que funcionan mejor con los rumores que con comunicaciones oficiales. Hay de todo en esta viña del Señor, como diría, ¿no? Hay de todo, pero la mayoría de las empresas con alto rumoraje tienen ya conflictos que hacen que vayan bajando en productividad. ¿Sí? Sí, sería
de genio administrativo hacer que una empresa con rumores suba. O sea, lo veo difícil, ¿vale? Entonces, pero no es imposible. Pero hay que ser muy buenos políticamente hablando para subir una empresa con rumores. La actividad que sigue es de identificación y sirve también para el proyecto transversal de alguna manera. Es para ir identificando cómo funcionan las organizaciones en comunicación. Y es una preguntita nada más. ¿Cómo se establece la comunicación en la empresa donde laboras? Es decir, ¿de qué manera se comunican? ¿Ascendente, descendente, cruzada, escrita, telecomunicación, verbal todo o rumores? Y a partir de ello, que identifiques en dónde estás, pues nada más haz una narrativa pequeña o una explicación pequeña de esa comunicación. Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Ansiedad? No, ninguna. Muy bien. ¿Cuál era la actividad? No alcancé a anotar. Ok. De todas maneras, voy a pasar por WhatsApp las diapositivas. Ya ves, Ok. como el día de ayer mandé la imagen y diapositivas, igualito. Ok. Ok. Chicos, traten de no estar en la foto en una cama que se vea como cama. Y en general, pongan sus cámaras, por favor.